confiar en la inmensidad. Muy buenos días a todos. Quiero darle gracias a Dios por este bello día, por el don de la vida, por reunirnos de nuevo. Y para comenzar esta reflexión de la mañana, le quiero pedir al Señor su santa palabra. Y darle gracias también por esta comunidad de Santa Rosalía, aquí en el estado de Jalisco, en México, y al Padre por su invitación. Y voy a comenzar leyéndoles a ustedes de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 1, desde el versículo 1, y dice: la grandeza del Hijo de Dios encarnado. En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo, el que es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó en los cielos a la diestra de la majestad y ha sido hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto más les aventaja por el nombre que ha heredado. Pues ¿a qué ángel le dijo alguna vez: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? O también: yo seré para el Padre y para mí él será hijo. Y de nuevo, al introducir a su primogénito en el mundo, dice: que le adoren todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles afirma: él hace a sus ángeles vientos y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la iniquidad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de gozo, con preferencia sobre los que tienen parte contigo. Y también tú al principio, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos envejecerán como un vestido, los doblarás como un manto, como un velo, y serán transformados. Pero tú eres el mismo, y tus años no terminarán. ¿A qué ángel ha dicho alguna vez: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies? Palabra de Dios. Pues, hermanos y hermanas en Cristo, en esta mañana le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la gracia del perdón. Sabemos nosotros que hablar del perdón es hablar de la salvación. El que no perdona no se salva. Y por eso debemos entender que el Señor nos está llamando a adentrarnos profundamente en el perdón. Si no comprendemos esto, no comprenderemos la salvación. Cada uno de nosotros tiene una idea diferente del perdón. La mayoría de la gente dice: yo perdono, pero no olvido. Y muchísimas personas se confiesan de las cosas que les han hecho, los problemas que tienen con el prójimo, pero cuando salen del confesionario llevan la pesadez de que realmente en su alma, profundamente, todavía no han perdonado. Y eso es como una enfermedad. Quizás es la enfermedad más peligrosa, el no perdonar. Es más, yo pienso que casi todas las enfermedades físicas, la gran mayoría, están afectadas por la falta de perdón, por el resentimiento. El primer perdón que nosotros debemos llevar a cabo es el perdonar nuestra mortalidad. Ustedes saben que nosotros vivimos aterrados, vivimos completamente interceptados por algo que no nos da paz por toda nuestra vida, y es el hecho que sabemos que nos vamos a morir.
Eso, y sabemos que todos los seres queridos que tenemos al lado se van a morir. Y pensar que no sabemos quién se va a morir primero. Entonces, estas cosas nos embargan, nos abruman y no las manejamos conscientemente. Simplemente las manejamos inconscientemente, porque son cosas tan absurdas que no queremos ni pensar en ellas. Inclusive el niño pequeño, cuando comienza a descubrir la vida y a entender algunas cosas, lo primero que sucede en su vida, que es grande y traumático, es descubrir que la gente se muere. Eso es muy duro para un niño. Seguramente ustedes se acordarán, cuando estaban bien pequeños, de cuando descubrieron que la gente se muere. Y entonces se muere la gente. Pero bien, esto nos embarga a nosotros de una manera increíble y no sabemos manejarlo. No sabemos manejarlo porque en nuestro corazón nosotros no alcanzamos a concebir por qué razón nos tenemos que morir. Y de ahí nace en nosotros inconscientemente un resentimiento con la vida. Muchas personas inclusive no perdonan que se le haya muerto el papá o la mamá, o un hijo, o un hermano, o un amigo, o un héroe que tenían, porque no lo consideran justo. Y hay personas inclusive que se alejan de Dios por la muerte de una persona querida, porque no perdonan eso. Y otros que vivimos la fe y estamos acá en la iglesia y tenemos nuestra devoción especial a la vida porque la respetamos, sin embargo en cada uno de nosotros todavía hay un residuo de no aceptar la muerte. Entonces la invitación que Cristo hace es a entender que Él ha venido a superar la muerte. Por eso la palabra de Dios dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y esto lo tenemos que entender bien. ¿Qué quiere decir muerte en este caso? ¿Dónde está tu aguijón? Eso quiere decir que el aguijón de la muerte de Jesucristo es el único que la ha superado. ¿Y qué nos ha enseñado Él? Él nos habló de la parábola de la semilla. Ustedes se acuerdan que dicen: la semilla tiene que ser enterrada, tiene que descomponerse, y para que de ahí salga la planta o el árbol que Dios quiera. Entonces esa semilla realmente no se desaparece, esa semilla realmente no se pudre, esa semilla se transforma y de ahí sale una planta maravillosa, un árbol. Fíjense que la semilla más pequeña que hay es la de mostaza, y la planta, el arbusto de la mostaza, que a veces parece un gran árbol, es inmenso. Ahí anidan hasta los pájaros del cielo, anidan ahí. Y la semilla es la más pequeña de las semillas. Por eso se dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y nuestro cuerpo material lo podemos considerar una semilla. Al final de esta vida, este cuerpo lo sembraremos en la tierra. Y si nosotros sembramos este cuerpo en la tierra, en Jesucristo, o sea, que hemos vivido una vida en obediencia a Dios, a cambio de podrirnos, lo que hacemos es que nos transformamos. Parece que ese cuerpo se pudre, pero lo que pasa es que le va a dar vida a un alma gloriosa, porque esa alma entrará a la gloria de Dios, y de ese cuerpo que se descompuso sale un alma que entra en la gloria de Dios. Esa es la semilla. Por eso el Señor lo comparaba con la semilla, porque es como una semilla. Y si entendemos este milagro, esta propuesta de Dios, aprendemos a perdonar la mortalidad, porque ya entendemos que si queremos la vida, le obedecemos a Jesucristo, y si le obedecemos a Él, no moriremos, nos transformaremos, y la vida continuará aún mucho mejor que esta, porque la vida que continúa, si obedecemos a Dios y estamos haciendo todo lo que el Señor nos ha revelado, es la verdadera vida, es la vida que no terminará, donde no habrá muerte, donde no habrá oscuridad, no habrá más atardecer, no habrá más pecado.
Esta es una vida que nosotros no nos podemos imaginar, porque dentro de nuestra razón humana tan solo conocemos la limitación de la vida, el tiempo y el espacio, el pecado. Solo conocemos eso, no conocemos nada más. Y cuando nos hablan de algo diferente a eso, pues tratamos de imaginarnos una vida sin muerte, una vida sin pecado, una vida sin noche, solamente una vida que es de día todo el tiempo, que es gloria, que no hay cansancio, no hay sed, no hay hambre. Ustedes se pueden imaginar, ya no hay procreación, ya nadie nace, porque todos nacieron ya, y ya se acabó todo lo que nosotros conocemos como la mortalidad. No podemos entenderlo racionalmente, pero es verdad. Precisamente la experiencia que yo comparto de Dios es que yo he visto lo que sucede en el momento que morimos y lo que continúa. Yo lo he visto, yo lo he vivido. Y por eso no hablo de cosas que me imaginé, ni de cosas que me contaron, sino de cosas que yo he vivido. Y por eso siempre invito a la gente con mucha convicción, con mucha seguridad, a que sean fieles a Dios, a que transformen sus vidas, a que aprovechen esta oportunidad que tienen, que es muy cortica, para que aprendan a perdonar, a amar, a tener caridad y compasión, a tener paciencia, perseverancia, tolerancia, para que vivan en los frutos del amor de Dios y puedan crecer enormemente para que al final de la vida se puedan elevar hacia Dios. No hay nada más maravilloso que eso. Qué difícil que es a veces hacerle entender a la gente esto, porque la mayoría de la gente está enamorada del mundo, enamorada de su carne mortal, enamorada de sus huesos que cada día están más viejos, enamorada de sus apetitos que cada día se desordenan más, enamorada de sus deseos que cada vez son más incontrolables. Y es difícil sacar a la gente de todo esto y proponerles lo demás, proponerles de que hay cosas más grandes, hay cosas más importantes, pero tenemos que comenzar a prepararlas desde ahora. Y lo más importante para preparar es nuestro corazón. Miren, mucha gente dice corazón, ¿cómo así corazón? Entendemos por corazón un órgano que está acá, que es un músculo donde la sangre se bombea a todo el organismo, y es un músculo central. Y pensamos que es esto. La razón por la cual espiritualmente se dice corazón es porque el corazón es la fuente de la vida del cuerpo, porque es la fuente de la sangre, donde la sangre se distribuye, se bombea a todas las áreas del organismo. Si este corazón no tuviese ese ejercicio de bombear, el cuerpo no subsistiría, porque no le llegaría la sangre a todas las áreas donde se necesita sangre para que cada órgano funcione, cada célula. Entonces, espiritualmente hablando, el corazón es el centro de nuestra conciencia, es donde está el sentido de entender nuestra vida. Y en el centro de nuestra conciencia está el corazón espiritual. El corazón espiritual es el que ama, el corazón espiritual es el que perdona. Eso está místicamente colocado en el centro de nuestra conciencia. Es como si nuestra conciencia fuera un cuerpo. Y ese corazón de que hablamos, que está en el centro de la conciencia, le bombea el amor de Dios a toda esa conciencia, a todo ese cuerpo. Igual que este corazón le bombea la sangre a todo el organismo. De ese corazón de que se habla espiritualmente en las oraciones, que se habla del corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Mi corazón está unido al corazón del Señor. Y siempre se dan cuenta que el corazón lo colocan en el centro del pecho, acá. Pues es porque es un corazón espiritual, no es un corazón de carne. Así que ese sentido del corazón, dice Jesús, lo que daña al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de él. O sea, lo que sale de su conciencia, de su corazón, del centro de su ser, que es el corazón en su conciencia, que es donde se palpita, donde se bombean los sentimientos, las pasiones, todo eso sale de ahí. Por eso, si nosotros queremos saber con quién estamos hablando y qué espíritu habla a través de la persona que estamos escuchando,
Tenemos que escuchar las palabras que salen de la boca de esa persona, porque no se van a equivocar. Dependiendo de las palabras que salen de la boca de una persona, ese es el espíritu que la habita. No se vayan a engañar. El que habla cosas sucias, feas, el que calumnia a los demás, el que no tiene compasión, ese tiene el espíritu del diablo. Por muy buenecito que aparezca, por muy chistoso, por muy amable, muy entretenido, si eso es lo que sale de su boca, el diablo es el que habita en su corazón. Es una persona en la que no se puede confiar, porque en cualquier momento lo va a traicionar. En cualquier momento le va a enterrar un puñal en la espalda. Y puede ser su hijo, puede ser su mamá, puede ser su papá, su hermano, su mejor amigo, puede ser el sacerdote, puede ser la monja. Pero si su boca, su lengua, está siempre hablando mal de los demás, salen vulgaridades de su boca, está siempre pendiente de buscarle la caída a todo el mundo, el diablo está habitando el corazón de esa persona. Por eso San Juan dice: asegúrate que descubras qué espíritu habla a través de esa persona, porque no hay sino dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del mal. Y eso lo debemos tener muy claro, porque no podemos engañarnos. Una persona chismosa, calumniadora, envidiosa, rencorosa, resentida, una persona que habla mal del prójimo, una persona que no tiene compasión, que le pone sobrenombres a todo el mundo, que se burla de todo el mundo, no le toquen ni la ropa. Esa persona está podrida, eso es como una infección, es como un germen que inclusive se contagia con los demás. Es más, usted toma un grupo de niños, 4 niños, y les trae un niño que es chismoso, vanidoso, envidioso, rencoroso, peleador, todo. Déjelos un mes con ellos, y en un mes los 5 son así. Así se vuelven los 5 niños, porque eso es una infección. Es una enfermedad espiritual más contagiosa que cualquier enfermedad física. Y esto es uno de los peligros más grandes que hay en la vida, son las malas compañías. La gente no cree en eso, pero las malas compañías son la causa de todos los daños de todos los seres humanos. Cuando usted anda con una persona que no tiene respeto a nada, que no tiene moral, que no tiene valores, que no tiene miedo, no tiene temor a Dios, nada, usted está andando con el diablo. Y el diablo va a hacer maravillas a través de esa persona. Va a destruir, va a hacer daño, va a corromper, va a hacer toda clase de males. Por eso hay muchos padres de familia que cometen grandes errores. Ven que el hijo tiene un amigo malo y no se lo quitan. Cuando la autoridad de un padre tiene que ser absolutamente firme. Si usted ve que su hijo anda en malas compañías, tiene que imponerse, porque eso es como quitarle el veneno de la boca a su hijo. Se va a envenenar, lo van a corromper, lo van a dañar, se lo van a llevar, lo van a destruir. Y usted se va a quedar mirando a que lo destruyan y lo corrompan, porque prefiere eso que perder la amistad de su hijo y que su hijo se enoje con usted. Hay gente tan torpe, tan ignorante, que es capaz de hacer eso. Hay padres de familia que les da miedo exhortar a sus hijos porque tienen miedo de perder su amistad y prefiere que se perviertan y se dañen con tal de que sigan siendo amigos. Ustedes pueden imaginarse en algo más ignorante que eso. Es como ver que un amigo está tomando veneno todos los días y se va a morir, y uno, por no alterarlo, por no enojarlo, no le dice: mira, eso es veneno. Entonces prefiere que se muera, pero que se muera contento con uno. Así más o menos es la ironía, así más o menos es el sentido de nuestra irresponsabilidad. Ayer hablaba yo de que Dios nos carga a nosotros con los pecados del prójimo cuando nosotros no exhortamos al prójimo sobre el pecado en que están. Estamos hablando no de una persona que pasa por la calle que no conocemos, estamos hablando de personas que Dios coloca en nuestra vida. La familia, los amigos, compañeros de trabajo, gente que está muy cerca a nosotros. Si nosotros vemos que esa persona está en pecado mortal, que esa persona no tiene temor de Dios, que esa persona es una persona inconsciente con todas sus acciones, nosotros somos responsables de exhortar a esa persona y decirle: mira, lo que tú estás haciendo no se debe hacer, eso va contra Dios y contra ti mismo, eso te va a hacer daño y le hace daño a la gente.
No debes hacer eso. Eso ofende a Dios. Y uno debe hacer eso con firmeza, pero con caridad. Siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios nos está pidiendo a nosotros algo muy importante. Nos está pidiendo que entendamos que si yo estoy en paz con Dios y conozco el pecado de verdad, lo que debo hacer yo es inmediatamente reconocer que mi misión en esta vida es asegurarme la salvación del prójimo. Tengo que estar pendiente de que todos nos podamos salvar. Esa es nuestra misión. No de que todos nos podamos entender y seamos amiguitos. No, no se trata de eso. Eso es precisamente la nueva era. La nueva era es que todos estemos cogidos de las manos diciendo paz en el mundo, amistad a todos. Pero no nos metamos en las cosas de los demás y asegurémonos que tengamos esa amistad firme sin alterarse. Eso suena hermoso, pero no es verdad. Porque ¿qué me gano yo con estar cogido de las manos de personas que andan contra Dios, enemigos de Dios, y se pueden condenar? ¿Qué me gano yo con estar en paz con ellos cuando ellos no están en paz con Dios y ellos se pueden condenar? Entonces, esa paz que busca el mundo de hoy y que nos pide la concordia, esta fraternidad entre los seres humanos, sin importar lo que andamos, es algo falso. Es una paz que es falsificada por el diablo, que no es paz de verdad. Porque la realidad es que nosotros debemos entender que Dios nos está pidiendo que entendamos el sentido de la vida en la salvación en Jesucristo, que es: yo perdono primero, antes de ir al tribunal del Señor a pedir perdón. Cuando usted viene a confesarse y hace una cola para la confesión, lo primero que debe estar pensando cuando está esperando ahí para confesarse es si yo he perdonado. Porque si yo no he perdonado, ¿cómo me atrevo a venir acá a pedirle a Dios perdón cuando en mi corazón yo no he perdonado? Por eso es importantísimo que entendamos que yo tengo que perdonar primero. Pero ¿cuál es el perdón? Sabemos en el fondo de nuestra alma, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, de que humanamente no podemos perdonar. Miren que yo estuve secuestrado 6 meses por las guerrillas en Colombia, y esta gente me torturó de todas las formas posibles para robarme mi dinero, y cuando pensaban que yo no les quería dar más, entonces me torturaban más, hasta el punto que cavaron mi tumba 3 veces, me enterraron 3 veces para sacarme más dinero. Y estos eran cosas tan espantosas porque ya yo había tenido la experiencia de Dios en el día 15 del secuestro. Y no se pueden imaginar la lucha que yo tenía para poder perdonar a esa gente que me estaba torturando todos los días. Y yo sabía que tenía que perdonarlos, pero humanamente no podía. Entonces yo le rogaba a Dios y le decía: Señor, tú sabes que yo no puedo perdonar. Mira lo que me están haciendo y lo que le están haciendo a toda mi familia. Ahora, ¿cómo los voy a perdonar? Y entonces le decía: tú eres el único que me puede dar la fuerza para perdonar. Pero entonces el Señor me mostraba que lo más importante que yo debía tener en mi corazón no era el pretender de que yo por mí mismo podía perdonar lo que tanto daño me había hecho, sino de que la verdadera, auténtica, sincera, profunda intención de mi corazón era el perdonar, aunque no pudiera. Eso es, porque es como el ejemplo que les daba yo ayer del joven que está estudiando y se trasnocha y hace los esfuerzos más increíbles para aprender una lección e ir a presentar un examen. Y después de haber hecho todo lo que pudo, se fue a presentar el examen y falló. Pues ante el padre de familia que lo vio hacer todos los esfuerzos que hizo, ese hijo pasó el grado, aunque lo perdió en el colegio. ¿Por qué? Porque hizo todos los esfuerzos. Y eso es Dios en el tribunal. El tribunal de Jesucristo es que lo que le interesa a Dios en la justicia divina es la intención del corazón. Eso es, la intención del corazón. Si yo sinceramente, en el fondo de mi alma, lo único que yo deseo es perdonar, aunque humanamente no pueda, el Señor sabe que es lo único que quiero. Y para el Señor es como si ya hubiera perdonado, porque eso es lo que quiero. Y por lo tanto, si todo lo que quiero es perdonar,
entonces ante el Señor yo he perdonado, aunque no lo haya logrado dentro de todos mis huesos, en mi sangre, en todo mi ser no lo he logrado, pero ante el Señor ya lo logré, porque yo sufro por no poder perdonar. Eso es. Pero si yo simplemente no quiero perdonar y digo, me gustaría perdonar, pero es que me es muy difícil, eso quiere decir que no quiere. Eso quiere decir que no tiene la intención de perdonar, porque quiere guardar ese rencor, quiere guardar esa venganza y la quiere usar contra la persona contra la cual está contrariado. Eso es algo que tenemos que definir mucho en nuestro corazón, porque de esto depende el crecimiento espiritual. Usted nunca podrá tener un verdadero crecimiento espiritual si no entiende el perdón. No lo podrá tener. ¿De dónde lo va a sacar? Es imposible, porque para crecer espiritualmente se tiene que amar, y para poder amar de verdad se tiene que amar a todos en todo el tiempo. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no limita nada. El amor de Dios es todo, no es un pedacito. Yo no puedo decir, es que yo amo mi familia, pero cuando se portan mal los odio. No, eso no quiere decir eso, porque quiere decir yo amo a mi familia aun cuando se portan mal. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, de que Dios no divide el amor por las circunstancias del hombre. El hombre, así sea el pecador más horrible, Dios no lo deja de amar. Y la invitación nuestra es a eso. Si Dios dejara de amar al pecador que se ha alejado de Él, entonces ¿cómo haría Dios para recibirlo de nuevo y perdonarlo? No pudiera perdonarlo. Y esa ley espiritual es la que debemos llevar tatuada en nuestro corazón. Debemos aprender de que las personas que nos odian, nos desprecian, hablan mal de nosotros, nos persiguen, nos calumnian, esas personas solo tenemos que orar por ellas. Es muy difícil amarlas, es verdad, muy difícil amarlas, pero precisamente lo que es difícil de amar es lo único que nos hace crecer si nos atrevemos a amar. Si yo trato de amar a un enemigo, eso es lo único que me va a dar crecimiento espiritual. Porque ¿qué crecimiento espiritual me puede dar amar a los que me aman? Eso no es nada. Porque ¿cómo puedo yo no estar contento con los que me aplauden, me apoyan, me aman, me admiran y todo el tiempo están a mi lado? ¿Cómo no voy a estar contento con ellos? Es muy fácil amarlos, no hay ningún esfuerzo. Pero qué difícil que es amar a los que no nos quieren, los que nos persiguen, los que nos desprecian, los que nos humillan, los que nos ignoran, las personas que nos torturan. ¿Quién sabe cuántas cosas hace el prójimo contra nosotros que no nos gusta? Es muy difícil amar a esas personas. Pero precisamente eso es el secreto del perdón. Perdonar es atreverse a amar. Eso es perdonar, atreverse a amar por encima de nuestra humanidad. Eso es perdonar. No es posible para el hombre perdonar porque su humanidad no le permite. Precisamente la razón por la cual Jesús se llama Redentor es porque Jesús viene a redimirnos de lo que no podemos hacer. Es que el ser humano no puede perdonar. Mire que en la ley de Moisés, que se llama la ley del talión, bajo la cual están los musulmanes y los judíos todavía, porque no han aceptado al Mesías, no reconocen a Jesús como el Salvador y por eso no conocen el perdón. En la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Así de que si usted va y le hace algo malo a un musulmán o a un judío, por ley se tienen que vengar de usted, por ley. Por eso es tan peligroso toda esta guerra que tenemos con los musulmanes, porque todo lo que le han hecho los americanos y los aliados en esos bombardeos a esa gente, eso lo tienen apuntado y tienen que vengarse de nosotros, porque todo lo que hacen los americanos, los franceses, los ingleses, los alemanes contra los musulmanes en el Medio Oriente, en Libia, en Irán, en Irak, en Pakistán, todo eso lo tienen apuntado contra todos los cristianos.
Y nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero ya somos enemigos de ellos porque otros cristianos les hicieron eso. Y eso es simplemente la ley bajo la cual viven ellos. Por eso, todo lo que usted le haga a un judío o a un musulmán malo, se van a vengar de usted. Tienen que vengarse por ley religiosa. Nosotros recibimos de Cristo una gracia, la gracia sobrenatural de la redención. Y ya la ley quedó abolida, ya la ley no tiene efecto, porque el Señor la superó. El Señor nos dio la fe en Abraham. La fe en Abraham es una fe que sus obras llevan al hombre a la salvación y el perdón de Dios. Por eso Dios quiere que entendamos de que nosotros somos cristianos. Estamos ungidos con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros es el que actúa para que nosotros podamos perdonar. Eso es demasiado importante que podamos entender. Pensemos en esto. Cuando yo estoy en la escuela elemental, por ejemplo, y soy un niño, yo comienzo a descubrir una cantidad de cosas nuevas, porque hasta ahora todo lo que conozco es mi familia y los amigos inmediatos de mi familia. Y entonces yo aprendí a manejarme entre ellos. Normalmente las cosas en familia se manejan al grano, directamente, porque se tiene mucha confianza. Pero cuando se entra en un ambiente donde hay desconocidos, extraños, y es un ambiente, el primer ambiente que encontramos cuando niños, que es cuando nos llevan a una escuela, por ejemplo, pues nos encontramos con cosas que no nos imagináramos nunca que pudieran pasar, como que alguien se pare al frente mío y sin razón ninguna me dio una cachetada, si ni siquiera me conocía, sin ninguna razón, y yo quedo traumatizado, aterrado, paralizado, ahí muerto del miedo de ver que alguien me cacheteó y no tiene razón para hacer eso, me dio una palmada en la cara, otro niño, y yo no entiendo. Y empiezo a decir, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y de pronto me voy hasta llorando para la casa. Otros niños se lo guardan en secreto porque son más orgullosos y no cuentan lo que les pasa. O les da miedo porque tienen miedo que si cuentan el otro les va a pegar más. Pero quién sabe cuántas cosas. Estos son impactos que la vida nos comienza a dar. Y estas cosas empiezan a golpear nuestro corazón. Y acuérdense que estoy hablando del corazón que es la conciencia, no el corazón de carne. Empiezan a impactar el corazón y nosotros empezamos a disminuirnos como seres humanos porque nos asustamos, porque empezamos a construir una coraza para defendernos de la gente. Entonces a partir de ese momento ese niño quedó transformado, porque a partir de ese momento ese niño no confía en la gente. Ese niño le tiene miedo a los extraños. Ese niño mira a todo el mundo con desconfianza, porque piensa que todos van a venir a darle una palmada en la cara, ¿sí? Y ya queda dividido. Si no se tiene una buena educación a los hijos, una buena dirección espiritual a la familia, pues mucha gente crece traumatizada y ni siquiera se dan cuenta cuáles son los problemas que tienen con la humanidad. Para darle un ejemplo bien clásico, si ese niño que vino y me pegó a mí era pelirrojo, entonces toda mi vida tendré algo contra los pelirrojos. Y considero que todos los pelirrojos son así, porque cuando niño un pelirrojo me palmoteó. Entonces dése cuenta cómo nos vamos condicionando. Si fue un negro, entonces fue un negro. Si fue una niña, entonces las niñas siempre son las que me pegan. Si fue un señor, toda la gente adulta me pega. Y así, estas cosas las dejamos sin perdonar. No las perdonamos, no las resolvemos, quedan atadas en nuestro corazón y en nuestra memoria, y por lo tanto hacen parte de nuestros instintos y reaccionamos automáticamente cuando nos encontramos con algo que nos recuerda eso, y vivimos de memorias marcadas por los eventos. Es más, les voy a dar un ejemplo clásico de lo que es un pecado mortal. Si yo me levanto hoy y tengo en mi corazón decidido un pecado mortal. Les voy a dar un ejemplo. Una persona decidió fornicar con otra persona y se pusieron cita a las 3 de la tarde de hoy.
Entonces, cuando se levanta, se empieza a poner su ropa, cuando se baña, cuando come, se está acordando de que va a cometer ese pecado. Cuando se dirige hacia donde va, cuando comete el pecado, todo, absolutamente todo queda marcado en el pecado. Usted más adelante se arrepiente y confiesa ese pecado. Dios le perdona. Y resulta que en el territorio marcado de ese pecado están las memorias de ese pecado. Más adelante, basta con ver una de las cosas que estaban envueltas el día de ese pecado y usted va a sentir otra vez, va a saborear y se va a tentar y va a tener tendencia a ese pecado. Así sea por el olor de una loción, por una canción que estaba sonando ese día, por la ropa que usó, los colores que vio, las cosas que comió, el lugar donde estaba, el color de unas cortinas, el color, todo eso quedó marcado en ese día de pecado, en lo que usted hizo. Y eso, más adelante, cualquier elemento de esos que se presente, inmediatamente lo localiza en ese pecado. Eso se llama memoria de pecado. Aunque ese pecado esté perdonado, puede todavía tumbarlo de nuevo, simplemente por la forma en que quedó marcado. Y esto uno ni se da cuenta, son cosas que ocurren y no tenemos conciencia de ellas, pero actúan en nosotros. Ahora usted diría, entonces, ¿quién puede salvarse? Si todo eso es así, aunque yo confiese, los pecados siguen actuando en mi vida, aunque me los hayan perdonado. Lo que sucede es que nosotros tenemos que reparar el pecado. Ustedes saben que la iglesia nos enseña acerca de la pena temporal. El pecado perdonado tiene que ser reparado. ¿Y cómo se repara el pecado? Se repara no volviéndolo a cometer. Y cualquier oportunidad que usted tenga, tiene que educar a la gente para que no cometa esos pecados. Eso es forma de reparar. Tiene que hacer obras que promuevan la virtud que usted rompió. Esa es la forma de reparar. También tiene que asegurarse de buscar estar en gracia de Dios todo el tiempo. Esa es la forma en que Dios nos da para poder reparar pecados. El Señor nos llama a que nosotros entendamos que la realidad espiritual de nuestra vida descansa en la reconciliación. Tanta gente católica que se atreve a comulgar sin confesarse, lo cual es una tragedia completa. Unos porque tienen miedo de hablar con un sacerdote, les da miedo confesarse, les da vergüenza y entonces no quieren abrir la boca a contar sus maldades, sino que prefieren aumentar más las posibilidades de su condenación y vienen a comulgar. Unos para que los demás no sepan que están en pecado mortal, otros porque no les importa, otros porque lo hacen a propósito por orgullo y dicen: el Señor me entiende, Él sabe que yo lo quiero, voy a comulgar, no pasa nada. Cualquiera que sean las excusas, son muy graves, porque ese corazón sigue maleado, ese corazón sigue enfermo, y lo más seguro es que usted se va a enfermar también físicamente, porque el que no pide perdón, pues no lo perdonan y por lo tanto no tiene salud. ¿De dónde va a sacar salud? Se le acaba todo, se marchita, porque una planta que no es regada con el agua de Dios se marchita, y nosotros somos esas flores del jardín de Dios. Si no recibimos el agua que viene de arriba, esa agua no nos alimentará lo suficiente para nosotros poder florecer, y si no florecemos nos marchitamos. Miren que en el jardín de Dios las flores florecen para siempre. Por eso nosotros estamos en capullo todavía, así, cerraditos. Para que nosotros nos abramos será al final de esta vida. Si nosotros somos fieles a Dios, recibiremos ahora suficiente alimento para que al salir de este cuerpo suceda esto: se abra nuestra alma y florezca en el jardín de Dios para siempre. Pero desafortunadamente, al final de esta vida, hay capullos que no se abren, no tienen la salud, no recibieron la fuerza, la savia en ese pecíolo, en ese tronco de esa planta, no recibieron la fuerza para abrirse al final de esta vida. Por eso hoy
es el día en que el Señor nos está enseñando de que mientras estemos en el vientre de la tierra, mientras estemos en el vientre de esta carne, nuestra alma se debe alimentar con el amor de Dios. ¿Y cuál es la fuente más grande de la alimentación? Es, primero, ir a pedirle perdón al Señor después de que yo haya perdonado. Segundo, aceptar de que al ser perdonado, yo me tengo que perdonar también. No puedo caminar con culpa, sino que me tengo que perdonar para poder tener esa salud de nuevo y darme cuenta de que Dios me perdonó y por lo tanto me debo olvidar ya de todo ese mal y simplemente asegurarme que no vuelvo a cometer esos males otra vez. Eso es importante. Si por alguna razón el diablo me tumba, tengo que correr apresuradamente a confesarme. Por eso el Señor nos dejó el sacramento de la confesión, porque Él sabe que nosotros somos débiles y que podemos caer en pecado. Y eso es demasiado importante. Tenemos que entender que la misericordia de Dios es inmensa, pero nosotros tenemos que acudir a ella, tenemos que llegar a ella. Y esa misericordia de Dios se manifiesta a través de los sacramentos. ¿Qué me gano yo con saber que Dios es misericordioso si yo no acudo a esa misericordia? Para que la misericordia de Dios se haga vida en mi vida, yo tengo que acudir a la vida que Dios me da en los sacramentos. Tengo que acudir a la reconciliación para que el flujo del amor de Dios continúe corriendo por dentro de mi ser. Así de que Dios, cuando nos reúne como nos ha reunido hoy, nos reúne para hablarnos y nos reúne para amarnos. ¿Y cómo nos ama Dios? Dios corrige al que ama. Por eso nunca te preocupes por la corrección de Dios. Dios corrige al que ama. Cuando Dios nos ama, nos corrige, nos llama la atención, nos suena la campana y eso duele, porque a veces esos campanazos son dolorosísimos, porque a cada uno le pide en su nivel, en el nivel que le va a doler. Si es un niño, de pronto le quita el juguete que más le gusta. Si a cada uno le da el golpe por donde más le duele, pero lo que está haciendo es llamándonos la atención para que nos demos cuenta cómo enderezar nuestra vida, cómo enfocarnos hacia el norte de Dios. Mire, nuestra brújula, nuestro compás debe estar sobre el mapa de la salvación que está dibujado al frente nuestro por Jesucristo, que es el camino. Si nosotros hacemos eso, seguiremos navegando hacia el norte de Dios. El que navega en pecado navega hacia el sur, y el sur es el abismo. Allá al sur solo encontrará la caída, nada más. Entonces debemos descubrir en nuestra vida en qué rumbo estamos navegando. Y el sacramento de la reconciliación se llama corrección del rumbo. A veces nos desviamos así. Nos pasamos del norte hacia el occidente o el oriente y nos vamos desviando casi para el sur. Entonces el sacramento de la reconciliación vuelve y nos trae hacia el norte. Y eso el alma lo siente. Uno siente en el alma que se le ordenó la navegación. Porque cuando uno está virando hacia el lado que no es, se siente el mareo. Por dentro algo no está bien. Uno sabe que no está navegando en la dirección correcta. En cambio, cuando usted endereza la navegación, entonces se da cuenta que todo fluye. Y aunque vengan las dificultades, aunque vengan las tormentas, aunque vengan los tiempos difíciles, usted sabe que va hacia la casa de Dios y no tiene miedo, no se atormenta, sigue navegando como un marinero valiente, que sabe que a pesar de las tormentas, Dios está con uno y uno está navegando hacia Él. Y eso es una paz que nadie le puede dar a uno, sino Dios, cuando uno es obediente a Él. No hay nada igual. Nada se compara. El mundo ofrece muchas cosas, hay muchas propuestas, pero todas apuntan hacia el sur. Todas. Las propuestas del mundo, todas van para el sur. ¿Y por qué tanta gente se va para allá? Primero, es una avenida más ancha. Segundo, tiene más propuestas. Tercero, es más rápida. Y entonces la gente rápidamente avanza hacia el abismo.
eso es lo que pasa. Por eso el que se va hacia el norte de Dios le toca navegar con firmeza, porque entonces tiene la verdadera corriente al frente, y esa corriente la tiene que navegar navegando con manos firmes, con mucha fe, con mucha fortaleza, sin pereza, entregándolo todo, estando alerta 24 horas al día, como un buen marinero. Y esto es lo que Dios pide. No hay nada más grande y frutos más grandes que cuando uno puede trabajar en paz con Dios y se puede acostar con la conciencia tranquila. No hay nada más grande que eso. El que se acuesta con la conciencia tranquila, ese está en paz con Dios. De lo contrario, ¿cómo podrá uno estar en paz con Dios cuando no tiene la conciencia tranquila? El Señor nos pide a nosotros que busquemos tantas cosas importantes en nuestra vida que pueden contribuir a la edificación de esta construcción del Espíritu. Miren que la religión es una propuesta que Dios nos hace. Dios nos da la Iglesia Católica y dice: esta es mi iglesia, la única iglesia del Señor. Continuación del judaísmo. Te pido que le obedezcas a todo lo que yo le he revelado a mi iglesia. Y esa es la primera invitación de Dios: aprender su doctrina, aprender sus tradiciones sagradas, aprender su sana doctrina, especialmente en obediencia a la iglesia, a la jerarquía eclesiástica. Pero eso tan solo son los cimientos de un edificio que cada uno de nosotros tenemos que construir. Ese edificio es el edificio de la espiritualidad. La espiritualidad es el cambio de nuestro corazón. Cuando una persona está construyéndose espiritualmente y avanzando hacia Dios, únicamente cuando se ha mirado, se ha examinado profundamente en el alma y ha descubierto cuáles son sus flaquezas, cuáles son sus debilidades, y entonces se dedica a superarlas y se da cuenta cada día que le está haciendo la lucha a esas debilidades, y cada día ve que puede disminuirlas gradualmente y que van aumentando las virtudes, y eso es crecimiento espiritual. De ninguna otra forma podría haber crecimiento espiritual. Hay personas que piensan que ser espiritual y crecer espiritualmente es rezar mucho, venir mucho a la iglesia, y se equivocan, porque rezar mucho y venir mucho a la iglesia no es suficiente. Lo más importante antes de rezar tanto y de venir tanto a la iglesia es examinarse el alma y darse cuenta qué es lo que tiene que cambiar. Y entonces, a partir de ese momento, las oraciones y la liturgia, los sacramentos, lo edifican para fortalecerlo a seguir cambiando esas cosas que tiene que cambiar en su vida. Pero ¿qué se gana usted con ser tan católico, tan religioso, tan rezandero, cuando su corazón no está cambiando? Por eso no ha perdonado. Hay personas que viven todo el día en la iglesia metidas, se rezan 50 rosarios, se van a cuanta peregrinación los invitan, están cargados de medallas y de cosas en sus bolsos, llevan toda clase de santos. ¿Y qué pasa? No perdonan, no tienen caridad, no tienen compasión, no tienen paciencia, la lengua la tienen podrida, con los ojos no miran sino la malicia y el pecado de los demás. Esas personas son las que alejan a la gente de Dios. Esos son. Y mucha gente dice: ¿por qué será que mis hijos no quieren la iglesia? Y le gustaría no gritarles: por culpa suya, porque usted es hipócrita, por eso, porque usted se la pasa rezando y llega a la casa a gritarle a todo el mundo como un monstruo. Entonces, ¿cómo pueden sus hijos creer en Dios? ¿Cómo pueden sus hijos amar la iglesia? Cuando ellos dirán: si esa es la iglesia y esos son los hijos de Dios, no me interesan, no quiero saber nada de eso. Es más buena la gente en la calle. Y es que estas cosas debemos tenerlas claras. Si yo voy a ser un hijo de Dios sobre esta religión, tengo que construir una espiritualidad. Y la espiritualidad solo se construye en el amor,
y el amor solo se construye con la capacidad que yo tengo de perdonarle los defectos a los demás, la capacidad que tengo yo de aceptar la gente como es. Porque miren, todos nosotros tenemos el patrón ideal de cómo debe ser el prójimo. Cada padre de familia tiene diseñado en su cabeza cómo le gustaría que sus hijos fueran. Cada persona tiene diseñado en su cabeza cómo le gustaría que sus amigos fueran. La mujer que se sueña con su príncipe azul para casarse, lo tiene perfectamente diseñado. Todo mundo tiene diseñado el ideal. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de las veces, 99% de las veces, las cosas no suceden así. Entonces, cuando uno no tiene caridad, compasión, amor, paciencia, tolerancia, porque no tiene virtudes, porque solo tiene vicios y solo tiene malos hábitos, entonces odia cuando las cosas no le salen como quería. Y si la persona no terminó comportándose o no terminó siendo como uno pensaba, ya la desprecia, ya la disminuye, ya no le da importancia, ya no la quiere tanto, porque no es lo que uno esperaba. Eso pasa en los matrimonios. En el noviazgo se admiran, se cargan, se besan, se llevan, se traen, se regalan, todo esto, se perdonan todo, se casan y se miran uno al otro y ni se reconocen ya. Dicen, ¿quién es este? Yo no me imaginé que esto iba a pasar. Y esto y lo otro. Tose muy duro, ronca muy duro, se mueve mucho, grita mucho, exige mucho, llega tarde, promete y no cumple, quién sabe cuántas cosas. Y comienza la crisis, comienza porque no era lo que yo diseñé, no era lo que yo me imaginé, no era lo que yo esperaba, salió al contrario. Precisamente de ahí nace el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es que nosotros no debemos hacernos ideas de nada. Nosotros debemos amar incondicionalmente. Si usted se atreve a ser tan valiente que se va a casar, entonces más vale que se atreva a recordarse que tiene que perdonar. Porque si usted no aprende a perdonar, ese matrimonio no le va a durar o se le va a convertir en el infierno más grande de su vida. Por eso, el que no perdona vive atormentado, vive amargado, vive lleno de venganzas y tiene una lista así de grande de las cosas que le han salido mal y de todas las cosas que le han hecho mal. Entonces se desquita con todo el mundo. Hay personas que salen a trabajar y les va mal en el trabajo y vuelven y se desquitan con toda la familia. ¿Por qué? Porque no perdonan nada. Porque todo lo que les sale mal se lo llevan cargado con venganza y alguien las tiene que pagar. Y si les dicen algo, no me molesten, tuve un día muy difícil, ustedes no se dan cuenta, es que no saben, es que no entienden. Claro, porque tienen que pagármelas todos, porque yo no perdoné nada de lo que pasó en el día. Hay gente que no perdona ni en el tráfico, cuando alguien los cierra en la calle, cosas de esas los enervan y se van llenando de ira y en cualquier momento explotan, se les sale toda esa ira, porque no saben perdonar. Tenemos que aprender a perdonar todo, absolutamente todo. Usted tiene que perdonarse hasta su nariz. Hay gente que no le gusta la nariz que tiene, ¿se han dado cuenta? Hay gente que no le gusta el pelo que tiene, no le gusta que es chiquito, que es alto, que es gordo, que es delgadito, que es blanco, que es negro, no les gusta. Entonces no se perdonan ni siquiera su apariencia, empezando por ahí. Hay gente que no perdona su apariencia y dice, me hubiera gustado ser alto, así, 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 ay, que soy chiquito, que soy no sé qué, y todo eso lo tienen en contra. Sí, no lo han perdonado y caminan disminuidos como seres humanos, disminuidos, porque les hubiese gustado ser diferentes. Hay gente que no perdona, que no tiene dinero y le parece el castigo más horrible no tener dinero y vive mirando a todos los que tienen dinero así y sueña con ser así, y otros soñarían con ser delgaditos y son gorditos y miran a todos los flaquitos así. Y esto siempre, y estas cosas son la falta de perdón, la falta de perdón. Nosotros tenemos que vivir en paz con Dios y eso solo nos lo da la espiritualidad. Cuando somos espirituales, Dios nos da la sabiduría para vivir tal y como somos y vivir en paz.
Y no envidiar a nadie, no desear nada de lo que tiene el prójimo. Miren que eso es un mandamiento. No desearás las cosas ajenas, las cosas de tu prójimo. Entonces, no, si es gordito, no desea ser flaquito. Y si es pobre, no desea ser rico. Si es negro, no quiere ser blanco. Y cosas de esas son desear las cosas de su prójimo. Eso va contra Dios. Es romper un mandamiento. Y ni siquiera lo sabemos, porque pensamos que es un deseo noble. Es muy noble que yo soy tan blanco, quiero ser más oscurito, que yo soy tan negro, quiero ser más blanquito, que soy tan gordito, quiero ser más flaquito. Y entonces esto me forma un complejo, y entonces camino disminuido, y por lo tanto estoy amargado, y por lo tanto no perdono, ni me perdono a mí mismo por lo que yo soy y lo que aparezco, sino que tampoco perdono a los demás porque los envidio. Y esto es horrible. Hay dos clases de seres miserables en este mundo: los que tienen mucho y desconfían de todos los demás porque piensan que todos los demás se les acercan es para robarles o por interés de lo que tienen ellos, y los que no tienen nada y odian a todos los que tienen. Esos son los dos, esa es la plaga de la tierra. Los unos son el efecto de los otros. ¿Por qué hay tanto ladrón, tanto criminal? ¿Por qué hay tanto asesinato, tanta maldad? Porque hay mucha gente que por la avaricia y todo eso se encuentra esa hambre con esa abundancia y se estrellan los dos, así. Y entonces se convierten en las dos maldiciones de la humanidad. Por eso, si usted tiene algo, como dice San Pablo, cuando estés contento, como si no estuvieras. Cuando estés enfermo, como si no lo estuvieras. Cuando estés así y así, como si no lo estuvieras. Lo que quiero dar a entender es que nosotros debemos ser muy buenos administradores. Porque la administración de esto quiere decir que si yo tengo mucho dinero, yo tengo que vivirlo como un administrador de cosas que no son mías, sino que son de Dios. Y tengo que asegurarme que lo administre de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad de mi avaricia. Y en esa forma yo viviré sanamente la prosperidad que Dios me dio. Si yo no tengo nada y soy una persona que escasamente tengo lo que necesito y a veces hasta me falta, entonces yo debo darle gracias a Dios por mantenerme en esa disciplina y por moldearme en esa escasez y no envidiar nunca tener más, nunca querer tener lo que no tengo, porque eso me disminuye como ser humano. Hay cosas, ¿se imaginan lo horrible que es andar por ahí disminuido como ser humano porque yo pienso que debo tener cosas que no tengo y entonces me hacen tanta falta que estoy todo el día triste y no vivo mi vida tal y como Dios me la dio? Y otros que tienen tanto y andan asustados y todos aterrados porque se la pueden robar, porque la gente lo envidia, porque los amigos que tienen no saben si son sinceros y si vienen solo por el dinero, y entonces nunca disfrutan el dinero que Dios les dio. Y esto es lo que tenemos que cuidar nosotros. Tenemos que perdonar todos los estratos de nuestra vida. Tenemos que perdonar todo. Y yo les pudiera hablar de esto mucho, pero se nos acabó esta hora de reflexión. Le voy a pedir al Señor su palabra para que cerremos en la palabra de Dios. Y les voy a leer del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, desde el versículo 18, y dice: embajada de San Juan Bautista. Informaron a Juan sus discípulos de todas estas cosas, y Juan llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Cuando aquellos hombres se presentaron ante él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte: ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades, de dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos, y les respondió: id y anunciadle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Cuando los enviados de Juan se marcharon,
se puso a hablar de Juan a la multitud. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos. Amén. Caminar para dar